Buen día, mi nombre es John Harry Sebastián Castillo. Vamos a hablar de gestión de riesgo eléctrico el día de hoy. Hay que hablar un poco de las generalidades, a qué nos referimos con eso de riesgo eléctrico, cuáles son los controles o gestiones que podríamos realizar en eléctrico en términos generales y un poco sobre la normatividad. Cuando nosotros hablamos de la energía y de la corriente eléctrica, hay que saber que la corriente eléctrica es el flujo de unos elementos que son pues parte del átomo, que son los electrones. Esos electrones se conducen a través o transitan a través de un elemento que se llama conductor, que es por donde pasa la energía. Esa es la corriente eléctrica, ese flujo que tiene esos electrones por ese conductor. Ahora, hablamos de conductores. ¿Qué es un conductor? Un conductor puede ser, por ejemplo, un cable, un objeto metálico incluso, y en algún caso, que es lo que no queremos que pase, pues serían las personas. También elementos que no son muy buenos conductores, que no dejan muy fácilmente que pase la energía por ellos. ¿Como cuáles? Como el vidrio, la cerámica, el aire y el plástico. Este proceso de la conducción de los electrones se da por que hay un polo que es negativo, un polo positivo y esos electrones buscan una equivalencia, entonces se van de donde está mayor carga negativa a donde hay mayor carga positiva y esto lo hacen generando ese flujo de electrones, esa corriente eléctrica. Muy bien, en ese flujo resulta ser que al transcurrir esa corriente eléctrica por el conductor y por ciertos aparatos o dispositivos, pues se da un aprovechamiento. En la parte de las diapositivas aquí a la derecha de ustedes vamos a tener entonces que está el aprovechamiento como resistencia a obstáculo. Ahí hablamos por ejemplo de las bombillas incandescentes o de las resistencias para por ejemplo las estufas de antes, las de energía, donde pasaban por esos conductores pues generaban un estrechamiento para el transcurso de esos electrones, se generaba un calentamiento y ese calentamiento generaba calor. Ahí es donde se daba el aprovechamiento. También de pronto cuando tenemos una resistencia muy fina, un filamento, pues ese calentamiento se genera en una fricción que puede producir desprendimiento de calor y luz. Y así pues hay otras que dan mejor aprovechamiento para generar iluminación y calor. También tenemos, por ejemplo, que en los motores o parlantes se genera un movimiento por electromagnetismo y eso a su vez genera pues que se dé el movimiento o que se genere el sonido. Ahora bien, a la izquierda de ustedes vamos a tener un circuito. Para entender la energía hay que saber que siempre ella fluye a través de un circuito, donde tenemos una entrada, un transcurso y una salida. Si ese circuito no está cerrado, pues no se da el aprovechamiento, no se da el flujo de la corriente y no se da pues lo que requerimos. La fuente puede ser básicamente de dos tipos que pueden ser corriente alterna o corriente continua. Si uno habla de la corriente alterna, es la que uno tiene en los tomacorrientes de la casa. Listo, esos tomacorrientes de la casa lo que hacen es llevar una energía que va a fluctuar, sube, baja, sube, baja. Entonces, por eso se le llama también corriente alterna. Y corriente continua son las relacionadas con las baterías o las mismas pilas, que siempre deben mantener como una constante. En esas dos tipos de fuentes lo que se va a generar es un recorrido y ese recorrido puede tener a su vez un interruptor o un elemento que lo que puede hacer es abrir o cerrar. Muy importante esto, cuando el circuito está abierto, el interruptor entonces está en off, o sea, está abierto. Si está abierto ese interruptor, entonces no hay continuidad y al no tener continuidad de ese circuito, pues el dispositivo carga o el aprovechamiento que se quiere hacer pues no se da porque no se cierra el circuito. Al cerrarse el circuito, el interruptor entonces estaría en on, o sea que sí se puede hacer el aprovechamiento, listo, de ese dispositivo o carga que se tiene. Muy bien, tenemos que hablar un poco de las baterías o fuentes. Entonces baterías o fuentes son corriente continua, CC, donde tenemos unos polos que son polo positivo y polo negativo. Eso es como lo más común. Y tenemos la corriente discontinua o alterna que se llama DC, que entonces la vamos a tener como con unos elementos que generalmente son tres líneas, donde tenemos una fase, línea o vivo, así se le llama, donde pasa pues la energía, y la otra línea que es por donde pues retorna para cerrar el circuito sería el neutro o muerto. ¿Listo?
Otra cosa importantísima cuando estamos hablando de la energía es que la energía va a ser mayormente peligrosa dependiendo no solamente del voltaje, que ahorita vamos a hablar qué es el voltaje, sino también del cambio de la polaridad que se tiene para poder que se den esos avances de esos electrones por los conductores. En resumidas cuentas, resulta ser que uno en un segundo puede tener que cambie de polaridad positivo, negativo, ¿cierto? O fase neutro, lo vamos a tener 50 veces por segundo, entonces a eso le llamamos 50 Hz. Entre más Hz se tengan, también puede ser mayormente peligrosa la energía para nosotros. Muy bien, para poder entender un poquito más qué es la energía y cómo transcurre esa energía y cuáles son los problemas y qué podemos hacer nosotros con ellas, hay una ley que se llama la ley de Ohm, donde nos dice que tenemos la intensidad, que es I, que es el consumo, la corriente, ¿cierto? Que es como si fuese el caudal de esos electrones por un conductor. Está relacionada la resistencia, que está relacionada con la impedancia, ¿cierto? Que no está allí, pero pues un poco relacionada con ella, y varía en función de la frecuencia de la corriente discontinua o alterna, ¿cierto? Esa impedancia, pero en general uno habla de la resistencia. ¿Y qué es la resistencia? El obstáculo que se tiene para el paso de esa corriente por un conductor determinado. Y eso va a depender de las características del conductor. Disculpen un momento. Bueno, tenemos también el voltaje o llamado tensión, que es la diferencia potencial, que es como la presión. ¿Listo? La presión, que está medido en voltios. La intensidad es medida en amperios, la resistencia en ohms y el voltaje es medido en voltios. ¿Listo? A la izquierda de ustedes vamos a tener ejemplos de lo que podría ser esa fórmula, donde tenemos la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. En seguridad y salud en el trabajo y en los trabajos eléctricos, lo que uno busca es hacerlo con la mayor seguridad posible. Sabemos que las consecuencias se dan por la intensidad, por el amperaje, lo que realmente transcurre por el cuerpo de la persona. Entonces lo que buscamos es que ese amperaje, esa intensidad sea lo más reducida posible. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos dos opciones. Uno, disminuir el voltaje, o dos, aumentar la resistencia. Si nosotros vamos a reducir el voltaje, pues por ejemplo sería trabajar no a 220 dentro de un circuito, sino trabajar a 50 o menos. ¿Listo? O sea que el voltaje sea pequeño. Lo otro que podemos hacer es aumentar la resistencia, y la resistencia la podemos aumentar a través de conjuntos de elementos de entrada, de paso o de salida, y eso pues luego lo vamos a ver. En la parte izquierda e inferior, sí, por donde debe estar mi imagen, pues tenemos que el voltaje es como la altura a la cual se quiere llegar. La resistencia es la facilidad que tiene el material para poder que los electrones que hacen de esos señores de color rojito, pues ellos van a subir más fácilmente, por ejemplo, por el cobre que por un vidrio. Entonces por un vidrio como que se resbalan, como que no pueden, no tienen buen agarre, ¿cierto? Y por el cobre sí. Es más o menos eso, o sea, siempre va a tener como el mismo esfuerzo, la misma fuerza que requerirse, pero ante el paso de ese elemento, pues va a ser unos tipos de elementos, va a ser más fácil que transcurran los electrones que otros. Listo. Entonces avanzamos un poco. Hablamos entonces que la energía es un peligro y hay que gestionarla, como lo dice la misma RETIE, en diferentes momentos. La RETIE es el reglamento técnico lo que nos va a decir es desde la generación, la transmisión, la distribución y el aprovechamiento, cuáles son las condiciones seguras o adecuadas que se deben de tener. Entonces, en la generación, ¿de qué me está hablando? De las hidroeléctricas, de los sistemas fotovoltaicos, y ahí es donde se genera un movimiento de electrones, y generalmente ese aprovechamiento se da a través del funcionamiento de una turbina. La transmisión, entonces ahí es donde entran en juego los transformadores que aumentan o disminuyen la tensión eléctrica para poderla llevar de esa generación a llegar a unos puntos de distribución. Y eso se da también a través de las subestaciones y líneas de alta tensión, a través de las líneas de alta tensión. Está la distribución, donde tenemos subestaciones también, transformadores, que lo que hacen es regular precisamente esa energía que viene con tanta fuerza. Y finalmente está la parte del aprovechamiento, donde se da uso
uso de la energía. Acá tenemos una imagen ilustrativa, ¿cierto? Donde está, por ejemplo, una planta donde se genera la energía. Luego está la estación elevadora, que lo que hace es elevar el voltaje para que pueda transcurrir y transportarse por las redes de alta. Y luego vienen a unas subestaciones, donde esas subestaciones hacen un reparto por ciertos lugares para que lleguen al punto, a los puntos de distribución, que están las estaciones transformadoras de distribución. Ahí esas estaciones transformadoras de distribución lo que hacen es regular para mandarlo a los clientes tanto industriales como a los clientes residenciales. De hecho, para que llegue a los clientes residenciales, pues toca que generar otra transformación, porque pues tiene un menor voltaje. Hablamos de los riesgos. Los riesgos pueden ser muchísimos: por contacto directo, indirecto, arco eléctrico, por alta tensión, baja tensión, mediana tensión. Tenemos, por ejemplo, en estas imágenes varias consecuencias que podemos llegar a tener frente a la energía. Entonces, tenemos por acá abajo, por ejemplo, un flash, que no es necesario que usted toque, sino que se genera energía, usted está cerca y lo flashea, como que lo quema, ¿cierto? También tenemos estos otros casos donde pues hay personas que han muerto por contacto indirecto, por varillas que se tocan las redes eléctricas y finalmente les pasa, incluso amputaciones, quemaduras que se dan y lo expulsan, o quemaduras que se dan, o paso de energía que se da y lo que hace es atrapar. Listo. Por acá hablamos de algo que tiene que ver sobre la corriente alterna y la frecuencia con baja frecuencia. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Ojo, aquí quiero hacer una claridad, y es que aquí habla de unos amperajes, pero esos son los amperajes recibidos. Hay que tener en cuenta que esos amperajes recibidos se ven mermados por ejemplo, la callosidad que nosotros tengamos en las manos, por la misma ropa que tengamos, por la piel, ¿cierto? Entonces no es como tan directo lo que puede llegar a pasar, porque, por ejemplo, hay celulares que tienen 20 amperios, y no queremos decir que con ese celular usted se puede matar de una, pues no, porque es que acá nos dicen de 10 amperios a 25 amperios paro respiratorio, pero eso es si de verdad los 10 amperios llegan a usted, a su cuerpo, y pasan, por ejemplo, en el caso del paro respiratorio, por el cerebro. Entonces voy a explicar un poco esta tabla para que la entendamos mejor. Lo que me dice es que ese amperaje, esa intensidad que yo recibo, si es de 1 a 3 miliamperios, tengan en cuenta que es un amperio se divide en 1000 partes iguales, y de esas 1000 partes iguales tomamos de 1 a 3. Entonces, ¿qué va a pasar cuando usted lo tenga? Pues va a percibir, va a hacer sentir como un cosquilleo. ¿Listo? Insisto, a veces uno siente eso, aunque la pila sea pues de 20 amperios. En realidad a usted no le pasan los 20 amperios, sino que a usted le pasa pues alguito de corriente. ¿Listo? De 1 a 3 amperios, entonces usted solamente percibe ese cosquilleo. Electrización es cuando llega un paso de corriente y puede hacer movimientos reflejos, como quitar la mano. Tetanización, la corriente lo que hace es provocar contracciones. Ahí es, por ejemplo, cuando teníamos este caso acá de la izquierda, arribita de mi imagen debe estar. Entonces ese casito lo que va a pasar es que va a generar que la mano se cierre, y va a ser pues peores las consecuencias. De hecho, esas consecuencias van a ser medidas también por cuánto tiempo está conectado a la corriente. Creo que más adelante hablamos un poco de eso. Tenemos la asfixia, que se da los 25 amperios, ya lo habíamos dicho, que era el paro respiratorio, porque pasa por el cerebro. De 25 a 30 asfixia, y de 60 a 75 fibrilación ventricular. Que el corazón fibrile quiere decir que como que tiemble, ¿no? Que no se den sus compresiones normales, sino que tiembla. Al temblar pues no hay buena perfusión de la sangre a todo nuestro cuerpo. De las consecuencias, ¿de qué van a depender? De la intensidad de la corriente, o sea, el amperaje que finalmente entra en ti, duración del contacto eléctrico, cuánto tiempo estamos, resistencia del cuerpo humano, hay personas que tienen mayor resistencia que otras, recorrido de la corriente del cuerpo, si pasó por el cerebro, si pasó por el corazón, si pasó por donde haya pasado.